presidente, ¿cómo se llama? Salvador Jorge Blanco. Son el 82, sí, sobre el 80. 86. Yo comencé mi columna diaria, que no la he interrumpido nunca, en 1978, en septiembre de 1978. Tenía ya como 4 años o 5 años escribiendo la columna diaria en El Caribe, siendo ejecutivo del periódico El Caribe. Yo escribí una columna un viernes. El periódico no salía los domingos, por lo que no se trabajaba los sábados. Y no había periódico digital para hacer, sino era un periódico físico, ¿no? Que salía todos los días. Cuando yo me levanto con el entusiasmo de esos años joven y una cosa, entusiasmado, yo ver mi nombre impreso en una columna de un periódico tan importante, y cuando yo recibía los logs de la UPI que decía que en mi despacho se publicaban en tantos periódicos del extranjero, que sé qué cosa. Todas esas cosas, al fin de cuentas, halagaban a uno, aunque uno quiera negarlo. Cuando yo desperté y vi el periódico al día siguiente, no vi mi artículo. Eso me produjo una situación depresiva. Me fuñó el sábado. Y me fuñó la mañana del domingo. Porque la reunión de la dirección que ustedes tenían en el periódico El Caribe, que eso es tradicional en todos los medios, se celebraba a las 5 de la tarde. Se discutía el periódico del día siguiente y se proyectaba un poco más. Y yo pasaba revistas, yo tenía el control de la información nacional e internacional, y entonces se decía, pues vamos a poner esto en primera, vamos a poner esta cosa, esto va para adentro, este va en la página editorial, este va en la página internacional, etcétera, etcétera. A tanta columna, y vamos a planificar el trabajo del día siguiente. Es decir, y se termina la reunión y yo me voy decidido a no escribir más artículos. Cosa de juventud, la juventud. Sí, de muchachos. Una rabieta. Y Orne se iba los domingos a las 6 de la tarde, puntualmente. Tú podías arreglar la manecilla de tu reloj cuando Orne salía y bajaba por atrás, por la escalera de atrás. Bueno, y entonces yo, antes de salir, Orne, que él se para de su despacho y me llama, Lon. Orne me llama, me decía por mi apodo. Y me dice, toma, dáselo a Lara. Lara era el apellido del jefe de producción, del jefe de taller, que se lo imprima. Y yo delante de él lo veo y veo que Orne no le ha quitado una sola coma, ni le ha puesto nada. Y yo me dijo para mis adentro, este viejo está loco. Esa cosa que uno dice, ¿no? En su mente, no se lo dije a él claramente. Y yo me fui caminando. Y cuando yo iba caminando para mi escritorio, me dice, pero léelo de nuevo. Escuché su voz. Léelo de nuevo. Yo me paré de golpe, me senté, comenzó a leerlo, y cuando él vio que yo estaba leyéndolo, que yo cogí un papel, una hoja, una cuartilla, y la puse en la máquina, que era máquina mecánica. Sí, sí. Orne se devolvió a su despacho. Se volvió a su despacho. Y esperó que yo terminara el artículo, porque Orne me estimaba mucho. Y cuando él vio que yo me paré para llevar el artículo, que lo escribí en 15 o 20 minutos, él lo leyó en medio de la redacción, sacó su bolígrafo, lo firmó y dice, llévaselo a Lara. Y yo le dije, don Germán, usted no lo ha leído. Y él me dijo, si rompiste el otro, no tengo que leer esto. ¡Wow! ¿Entiendes? Entonces, le dio duro ahí. No, las lecciones de vida no se aprenden en una universidad ni en un aula. Es en la calle, en la vida. Sí. Es la universidad de la vida la que realmente forma a uno. Y yo tengo, y podrías tú creer que eso es una experiencia insignificante en la vida. Bueno, entonces ese hecho y el convencimiento de que yo podía, con una simple palabra o una simple estrofa, dañar reputaciones, que nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí, es decir, decirle ladrón a cualquiera. Aquí cualquiera le dice ladrón a quien se le antoje en un medio de comunicación. Y eso no era permitido en mi época. Yo digo que en mi época porque yo estoy en el ocaso de mi carrera periodística. Yo no tengo que ocultar eso porque eso no me orgullece. Ahora yo estoy más maduro, tengo más madurez en la vida, sé lo que conviene, sé cómo yo debo decir las cosas, que a lo mejor hace 20 o 30 años todavía el impulso y el calor de la agitación de uno no me permitía ver con la claridad que hoy trato de ver.
Y eso no significa que todavía no cometas errores y no cometas excesos, pero yo le tengo mucho miedo a los excesos. ¿Sabes por qué? Porque todas las tragedias humanas en la historia, a través de la historia, no solamente de la República Dominicana, sino a través de la humanidad, han sido consecuencias de pequeños excesos. ¿Usted sabe lo que es el 325? El 325, mire, lo voy a dejar rápidamente aclarado. El 325 no es más que la cantidad de dólares diarios por cada una de las ambulancias que pretende alquilar por 243 millones de pesos. Cuidado. El general Méndez y su... ¿Cómo se llama? ¿El DAE? ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama? DAE. El DAE. Pero él aclaró. ¿Qué aclaró? Si tú quieres, yo te puedo leer. Aclara lo que aclararon. No, pero di la denuncia para que la gente sepa primero. Bueno, pero si él aclaró, vamos a ver primero cuál es la aclaración. Porque... sí, porque así no evitamos la denuncia. Bueno, él lo publicó en las redes sociales. Aquí dice la aclaración que él hace. Opinión pública acerca de informaciones publicadas, etcétera, etcétera, sobre algunas observaciones en procesos internos. La misión de los centros de regulación de urgencia es realizar traslado de un hospital a otro en dependencia de la capacidad resolutiva del centro médico y en base a la condición del paciente. Esto quiere decir que los traslados se realizan en coordinación con los hospitales y la mediación de un médico y no de forma individual. ¿Y qué rayo tiene que ver el COE con eso? Espérate. No obstante a esto, nunca hemos negado los servicios a los ciudadanos que los requieran. No, pero ¿qué tienen ellos que ver con eso? Por otro lado, informamos a la población que el señor Marino Suazo, quien participa en el reportaje en calidad de representante de las enfermeras, es la misma persona que trató de difamar a la institución y a sus autoridades en meses pasados tras exigir que sea repuesto un personal de enfermería que fue desvinculado debido a la negligencia de priorizar el cambio de turno a la atención del paciente, y en esa desventurada situación murió un bebé y además se puso en riesgo la vida de la madre. En cuanto a la distribución de nuestro personal asistencial, precisamos lo siguiente. El personal de enfermería... Pero déjalo ahí ya, porque es inmoralidad contra inmoralidad. Porque te voy a decir una cosa. Mira. Déjame especificar lo del proceso de urgencia, referencia al tema. Exactamente, eso es lo que yo iba. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué? ¿Cuál es la urgencia? Oye lo que dice. El proceso de urgencia, referencia DAE MAE PEUR 2023-0004, realizado en fecha 3 de octubre de 2023, sobre contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, ambulancias, camiones y motocicletas, suministro y llenado de cilindros de oxígeno e insumos médicos por un monto total adjudicado de un número exorbitante, 231 mil millones, de los cuales corresponden 231 millones. Pero ya, Dalton, porque nosotros no le vamos a dar cabida por completo a ese. Es que es un documento muy largo. Pero ya, mira, lo cierto es que yo he dicho, lo dije ayer y lo voy a decir muchos días y lo voy a probar. Voy a traer los datos específicos. Señores, a través de la declaración de estado de emergencia se han estado robando el país. Vengo con los datos, ¿eh? Recuérdense que le hablé del Ministerio de Obras Públicas y Carreteras. Recuérdense que hablé del levantamiento del velo proscriptivo que establecía la ley 340 para la contratación de representación jurídica. Eso se hizo, lo reitero, para echarle un balde de agua fría a la contratación que hizo el presidente de la República por decreto, el nombramiento que hizo el presidente de los denominados abogados que iban a la recuperación de los bienes presuntamente cisados por el gobierno anterior en los procesos que se llevan a cabo por presuntos actos de corrupción, que no es más que persecución política. Pero ¿qué ocurre? Que el presidente los contrató y lo contrató en contrapelo de la ley 340. Y para salvaguardar eso, ahora, en el año 2013, en enero del año 2023, levantaron el velo proscriptivo, la prohibición que establecía la ley 340. Después de eso, entonces, vino el vendaval, el festival de contrataciones jurídicas que muy probablemente representa el dame lo mío. Porque si yo te contrato por, como pasó en obras públicas, por 300 y tantos millones de pesos, eso no parece que se haga simplemente porque tener la mejor de las representaciones jurídicas posibles. Eso llama mucho la atención porque, como le decía,
El doctor Francisco Manzano es especialista en arbitraje. Y yo me atrevo a asegurar que uno de los mejores de América Latina. Es dominicano. Tiene su oficina aquí. Y si usted le da a él 30 millones de pesos, para que represente al país, lo va a hacer con muchísimo gusto y va a sacar mejores beneficios que lo que se pretenden ahí. Valentín, sí. La prensa dominicana, y no quiero generalizar. Eso no es prensa. Pero te quiero decir, aquí hay una tendencia, por ejemplo, cuando hablan aquí de periodismo de investigación, sale una gente a buscar una información y al otro día trae y se publica una información que después tienen que aclarar, corregir. Sí, porque debieron hablar con el general primero. Bueno, claro. Para buscar la contraparte. Porque eso es periodismo honesto. Claro. Eso es periodismo honesto de verdad. Es decir, si yo tengo como ejecutivo de un periódico, y eso lo hacíamos en el Caribe, cuando yo era ahí, y lo sigue haciendo el Caribe, supongo yo, porque yo no trabajo en el Caribe, yo escribo para el Caribe. Sí, sí. Yo supongo así. Tienen esa misma línea. Porque el Caribe está muy bien dirigido. Está muy bien dirigido. Entonces, ese no es Rodríguez. Nelson Rodríguez. Sí. Nelson. Y además también está Héctor Marte, está Héctor Linares. Frontán, Héctor Linares, que es de la generación vieja del Caribe, lo que queda, el único de la generación del Caribe viejo que queda ahí es Héctor Linares. Entonces, la costumbre es que si tú vienes con un asunto y tienes una información de que, por ejemplo, un tal Miguel se está robando en yo no sé qué sitio 3 millones de pesos, tú mandas a investigarlo, ¿verdad? Y entonces tú entrevistas a una gente, sí, se está robando, ese hombre antes venía en un carrito y ahora viene en un carro grande. Entonces encontré un asunto, acusan. Bueno, eso es periodismo de investigación. Mira, yo no sé si ustedes vieron la película, no recuerdo el título. Eso es infamia, eso. Spotlight. De un trabajo de investigación del Christian Science Monitor de Boston, que hubo una denuncia sobre pedofilia en la Iglesia Católica. Esa investigación duró como 3 años. Y tenían desde mucho antes de que se publicara, todos los datos. Y hasta que el equipo de abogados del periódico no estaba totalmente convencido de que ahí no había la posibilidad de una demanda por difamación o por lo que sea, no autorizó la publicación. Y en ese caso, la autorización del director tenía que estar supeditada por el peligro, por lo que implicaba. Entonces nosotros tenemos que hacer, yo creo que en el periodismo dominicano, porque tú mismo lo has dicho aquí muchas veces, es decir, esa tendencia nefasta de estar acusando a todo el mundo sin pruebas contundentes y cosas. Es decir, porque vive en una casa, ahora antes vivía en un ranchito, ahora vive en un penthouse. El derecho que la gente tiene a progresar. Bueno, y tú mismo has dicho aquí, y yo estuve a punto de recordártelo ayer, es decir, que nosotros el periodismo dominicano está echando a rodar un principio básico del derecho. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Entonces, yo te he escuchado decir a ti miles de veces, con mucho acierto, porque también yo lo escuchaba en la universidad, cuando yo hace muchos años, de que nada era comprobable, había que esperar para tildar a una persona de ladrón o de asesino, una decisión de un juez que tenga el carácter de la cosa ya irremediablemente o irrevocablemente juzgada. Entonces, el periodista tiene la obligación para mí, y yo no soy quien para dar clases de periodismo, y no me interesa, porque a mí me ofrecieron una oportunidad ir a un aula y yo no tengo esa vocación. Primero porque yo no soy un tribuno y no soy un orador ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esa es una de las dolencias del periodismo dominicano, que se dé en la radio, en la televisión. Tú sabes las atrocidades que yo veo en todos esos programas de investigación de la televisión dominicana sobre cosas al primer señalamiento o indicio de algo irregular. Ya se han producido cosas y después ¿quién corrige después eso? ¿Quién recoge lo derramado? Exacto, ¿quién lo recoge? Dime tú. Entonces aquí, porque el problema es que aquí ningún medio ha pagado todavía el precio de la quiebra de su reputación.
El precio de su equivocación. Aquí también, y de su reputación. Aquí también el periodismo de investigación también ha sido mal catalogado, porque la investigación siempre viene de una fuga interna de una institución que se le filtran los documentos, se lo pasan por dañar a otra persona. Dañar por eso un intento de revancha. Sí, un intento de revancha. Ha pasado mucho y sigue pasando. Envidia, sí, uno tiene que filtrar todo eso. Tiene que saber, antes de comenzar, yo le conté a ustedes privadamente del asunto de una entrevista que yo le hice a Balaguer. Sí. Que cuando yo llegué a Orne me dijo, eso hay que publicarlo. Él te lo utilizó, dije, está grabado. Pero me dice, bueno, trabaja en eso. Dije, no, pero ya la entrevista había terminado. Dice, pero él estaba consciente de que la entrevista había terminado, sí. Y me lo dijo a propósito. Yo estoy seguro que me lo dijo a propósito, pero yo no iba a caer en ese gancho. Porque él podía alegar que ya la entrevista había... Y que ya él no tenía interés. Que eso fue a título de broma o algo. Sí, algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo quiero decir dos cosas. Mire, don Miguel. Hay que tener, perdón, para ya terminar, hay que tener más cuidado cuando uno habla en la radio o habla uno en la televisión. Porque ahora no, en los medios de comunicación escrita, porque tú escribes un asunto y sale de una vez y ya está en las redes. Pero antes te daba la oportunidad 24 horas para tú corregir antes de que se publicara una noticia falsa. Sí. Quiero decir lo siguiente, mire, a veces la gente dice las cosas y no nota que está entrando en un contrasentido o que él mismo se contradice, por así decirlo. Yo vi una entrevista del joven amigo de nosotros todos aquí, que lo queremos muchísimo, Orlando Jorge Villegas, donde él decía... Bueno, hijo de Orlando Jorge, ¿me? Sí, una estrella ese muchachito. Y él decía en esa entrevista, en febrero le vamos a dar un knockout a la oposición. Pero, un chin más para adelante decía, de esa misma entrevista, pero nosotros debemos cuidarnos en el PRM de caer en el triunfalismo. ¿Y cómo tú dices que vamos a dar un knockout y no es triunfalista? Hay que ver. Miren. ¿Tú te acuerdas de una película que trabajó, una película que creo que fue nominada para el Oscar, si no ganó el Oscar, de este actor australiano, que fue el que hizo el de Gladiador, ¿te acuerdas? Aquella famosa película. De Gladiator. Russell Crowe. Sí, exactamente. Que él hizo el papel de un boxeador en la época de la depresión de los Estados Unidos, que llegó a ser campeón mundial. Y él se gana la vida. Y hay una escena que lo golpean y le dice a una gente, como no recuerdo exactamente la conversación, pero la respuesta fue electrificante. Cuando le dicen, pero ¿por qué tú y te metes en el ring? Dice, porque en el ring, por lo menos, sé quién me golpea. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, esa es la diferencia. En el periodismo, uno golpea. Y a veces el que recibe el golpe no sabe por qué lo golpean. Mire, don Miguel, yo indefectiblemente tengo que hacer un acto siempre como docente, vamos a decir de docente, no que yo sea un profesor de nada, pues nunca lo he sido, pero de aclarar por qué produzco ciertas posiciones. Fíjese, yo he dicho y redicho que el único intento real que se hizo tendente a la consecución de un estadio situacional en que las cárceles de la República Dominicana respondieran a un buen sistema penitenciario, se hizo cuando se trató de humanizar las cárceles. Todo el mundo sabe a qué periodo me refiero. Pero me llovían las críticas. Ok, ¿por qué? Porque es simplemente la actitud de la gente es abajo el de arriba y el contrario nunca tiene la razón. Eso lo aprendieron tal vez de las 48 leyes del poder. Y eso es una insensatez que obnubila y que no permite que la gente pueda llegar a criterios, aterrizar conscientemente en soluciones a la problemática. Pero cuando yo le digo, mire, aquí no se ha hecho lo suficiente en términos del sistema penitenciario. Es más, el sistema penitenciario se ha retrasado, no por culpa del director del sistema penitenciario actual, sino por culpa de la política penitenciaria de parte de los responsables de la política penitenciaria. Ah, no, me caen encima. Entonces yo les respondo con esto, mire. Abinader dice, atienden, mira. Abinader admite no se han hecho suficientes esfuerzos
no se han hecho suficientes esfuerzos para mejorar el sistema carcelario en el país. Entonces, eso lo dijo Abinader. Ahí sí me da razón. ¿Por qué? Porque lo dijo como dice Carmen Inbel Brugat, el hombre solution. El hombre que vino enviado por Dios. Perfecto. Miren, esto yo lo quiero sumar a lo dicho por el director del MIVET, del Ministerio de la Vivienda. Bonilla, sí, el ministro. ¿Qué dice? Bonilla asegura que no se va hasta terminar el CCR La Parra. El CCR La Parra estaba terminado. Entonces, ¿qué ocurre con el CCR La Parra? Eso es de que la Nueva Victoria. ¿Qué ocurre con el CCR La Parra? Señores, ¿dónde están los responsables del daño que se le produjo al erario público, al erario, a nuestro dinero, al dinero de los contribuyentes, con la clausura, el cierre, la no puesta en función de esa cárcel? ¿Quién pagará los cientos de millones de pesos que hay que invertir para readecuar lo que estaba adecuado? Por la política, la postura de persecución penal y, como dijo una persona, hasta que la última varilla sea auditada. Hasta que la última varilla sea auditada. ¿Quién fue esa, verdad? Doña Miriam, respondiéndole a Roberto Santana, quien cuestionaba el hecho de que no se pusiera en ejecución ese centro penitenciario. Y ella decía, no se aperturará hasta... Y mira que ya la última varilla fue auditada, no la aperturaron, tenemos cientos de millones de pesos perdidos ahí y estamos hablando de un gobierno que se dice ser serio. O sea, aquí no hay régimen de consecuencia. El régimen de consecuencia es para la oposición. No, pero lo peor de todo es que las personas que fueron acusadas y que guardaron prisión y que todavía guardan prisión algunos por la construcción de esa obra, los contratistas no sufrieron, no fueron intervenidos, e incluso la Procuradora General de la República autorizó un aumento de la ubicación de esa obra. Pero peor lo cual indica que la acusación estuvo mal fundamentada. No debió haber sido una acusación por sobrevaloración de una obra, sino sobre subvaluación de la obra. Pero peor, don Miguel, usted sabe que mucha de la gente que ahora son delatores, que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, son parte de lo que están reformando la reforma en términos de construcción en la Nueva Victoria. Reformando la reforma, eso me recuerda el título del libro de Carlos Mar y Federico Engel, que se conoce como La Sagrada Familia, que es la esposa de Marx, cuando no tenían nombre, le dijo, vamos, póngale crítica de la crítica crítica. Correcto. Entonces eso me recuerda eso, la reforma para reformar la reforma. Si uno se roba un pollo es un ladrón. Si usted afecta al gobierno con 5,000 pesos, 10,000 pesos, ahí en Medusa hay gente acusada porque presuntamente ajustó su conducta al cisamiento de 500,000 pesos. Hay gente sometida ahí. Señores, y eso que produjeron ese daño por por cientos de millones de pesos, ¿no tienen consecuencias? Bien, la consecuencia lo debatiremos mañana porque el tiempo se nos agotó. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta la próxima. Rumba 98.